Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, todos conocidos de otros muchos eventos, y hoy, aunque empezamos con un poco de retraso, una pequeña dilación por causas de la tecnología, antes cuando se trabajaba con manguitos, visera y tal, no había este problema, no pasaba esto. Bien, bueno, no voy naturalmente a decir nada más que la bienvenida a todos, empezando por la doctora, el presentador, el doctor Tolosa, para que ellos digan lo que tengan que decir y no nos vayamos de aquí muy tarde. Hoy la doctora María Teresa da Pena Crespo nos va a hablar del despistaje precoz, problemas visuales en infancia y adolescencia. Y la presentación la va a hacer el doctor Tolosa, y no digo nada más para que ellos ganen el tiempo que tengan que ganar. Muchas gracias por venir y buenas tardes. Bueno, este es el final, bueno, la clausura del curso 16-17, y hemos querido que sea una persona y que nos proporcione un tema de gran interés. Entonces hemos pensado y a nuestra querida amiga la doctora da Pena. La doctora da Pena, no sé qué deciros de ello, aunque la conozco hace miles de años y la aprecio muchísimo, es que se lo merece. Yo conocí a la doctora da Pena en aquellos tiempos en que encontrar un oftalmólogo infantil era absolutamente imposible para los pediatras. Y un día, en el Hospital del Niño Jesús, tuvimos la suerte de tomarnos un café y charlar. Y a partir de ese momento, la oftalmología me resolvía todos los problemas. Pero no solo a mí, a todos los pediatras que en aquel momento pues teníamos una inquietud hacia el niño para tratarle de una manera digna. La doctora da Pena después llegó a ser jefe del servicio de oftalmología del Hospital del Niño Jesús, y sus múltiples ocupaciones, sus múltiples congresos, sus múltiples publicaciones, los cursos en el extranjero, la hicieron un poco independizarse y formar su propia clínica, que es la clínica oftalmológica doctora da Pena, que así por encima está especializada. Entonces era la única que sabía algo de estrabología. Y entonces, a partir de ese momento, la doctora da Pena empieza a irrumpir dentro de esa especialidad, cubre todos los aspectos, y yo creo recordar que más o menos pues puede llevar unos, sin broma, 400.000 niños operados de estrabismo. Entonces hoy día ya en su clínica, con la colaboración de su hijo y de otros oftalmólogos, es una clínica puntera en Madrid y en España, y la doctora da Pena sigue siendo pues un baluarte de la oftalmología infantil. Teresa, ya te estoy. Muy bien. Muchísimas gracias. Lo cuenta porque es un gran amigo. Efectivamente, yo he trabajado mucho en la oftalmología infantil porque no teníamos prácticamente nada hecho. Yo conseguí que el Hospital del Niño Jesús llegara a ser el primer centro en Europa. Era reconocido, venían todos los oftalmólogos a ver cómo trabajábamos. Estuvimos ayudados por muchos pediatras, ayudados por oftalmólogos también generales, que llegó a ser el mejor servicio de oftalmología infantil. Luego, con los problemas políticos y problemas económicos, fue bajando, y ahí ya es donde uno se desilusiona, y entonces ya empecé a montar lo mío para poder hacer muchas más cosas que hacía en el hospital. Y de hecho me traían los niños del hospital a mi consulta para completarle los estudios. Bueno, eso ha ido pasando, los niños se me han hecho mayores, les he operado de cirugía refractiva, que es el otro baluarte que tengo, porque ya son mayores. Ahora tengo los hijos de los que operé,
ahora tengo las cataratas de los padres, es decir, que la clínica se ha ido reconvirtiendo con la base que teníamos de esos niños y con todo el entorno alrededor. Es una clínica en este momento quizá muy buena en niños, pero número 1 en glaucoma. De hecho, nos han nombrado referente en Europa, han venido los alemanes, y eso es parte de mi hijo, que ha sido capaz de hacer una transformación en la cirugía del glaucoma, que acaba de sacarlo al mercado Allergan, un dispositivo con el cual no hay que hacer la trave antigua, que era terrible para el que tenía el glaucoma. Se puede operar muchos más glaucomas con una cirugía mucho más sencilla, y a muchas personas quitarles la cantidad de medicamentos que llevan en toda su vida, que no cabe duda que tienen efectos secundarios. Después hacemos cataratas con láser, que fuimos los primeros que empezamos en Madrid, con el Catalyst, ahora ya hay 2 o 3, y después hacemos retina y seguimos haciendo de fondo niños. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos menos niños, es que han nacido muchísimos menos. Cuando yo empecé, en La Paz nacían aproximadamente 110, 112 niños diarios. Ahora nacen 2, 3. 12 de octubre parecido y tal. Pero, ¿qué ha pasado? Que la patología que teníamos entonces, que era ambliopía y estrabismo, es lo que ha ido bajando muchísimo, porque nacen mucho menos niños, se hacen mucho mejor los partos, han desaparecido las parálisis de los forces, porque se hacen menos forces, y en cambio tenemos una patología mucho más complicada, que es la de los prematuros. Es decir, ahora, antes un niño de 900 gramos era muy difícil que saliera adelante, ahora sale, pero sale con muchas complicaciones. Y una de las más importantes es la retinopatía del prematuro, y la patología que tenemos es más complicada, más difícil, y algunos con buen pronóstico, pero otros no tan bien como hacíamos antes los estrabismos y el ojo bajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que estar a la última, que hay que estar estudiando siempre, que hay que ir con la sociedad y que hay que dar a la población la mejor medicina que podamos. Eso supone mucho esfuerzo, pero vale la pena. Entonces, bueno, yo os traía las últimas novedades de la oftalmología infantil, sobre todo de los prematuros, porque es que es impresionante el número de prematuros que son capaces de vivir y que viven bien. Entonces esas secuelas son las que tenemos que sacar adelante. Como la mayor secuela la tiene el ojo, pues es importante la retinopatía del prematuro. Y bueno, pues empiezo a exponeros lo que tenía o lo que nos haga, y luego preguntarme todo lo que queráis, y hacemos un coloquio ameno y no tan formal como lo traía preparado. Antes de bajarnos, quiero transmitir, acabo de recibir un mensaje de nuestro presidente, que desde allá, desde México, está muy preocupado por lo que ocurre aquí. Y él tiene mucho cariño a todo lo que se programa, pero especialmente a estos encuentros de educación y salud. Les tiene un cariño, pues eso, muy profundo, no sé si por amistad o por lo que sea, con todos los doctores que aquí tenemos la suerte de recibir a la sesión de estas. Y bueno, vaya el saludo de don Valentín Martínez Otero para todos. Muchas gracias. Pero no hace falta. No sé si se me oye bien o... Yo creo que sí. Como preferís. Bueno, vamos a intentar empezar. Paso si quieres. Vale. Esta es la primera. Esta es la primera. Bueno, pues el tema que más o menos decidimos traer era el despistaje precoz de los problemas visuales en la infancia y en la adolescencia. Esta nos va a llevar a lo primero, a valorar cómo ven los niños. Es decir, cómo los niños prematuros y los niños recién nacidos, ¿cómo ven? Tenemos una serie de datos que nos van diciendo cómo ven desde el primer mes,
cómo ven a los 5 o 6 meses, cómo ven a los 8 meses y cómo ven al año. Entonces eso nos va haciendo unas imágenes que, como veis, vamos poniendo aquí. Aquí tenemos un vídeo en el cual podéis ir viendo cómo en un mes, 2 meses, 3 meses, cómo va mejorando la nitidez visual, cómo va viendo la imagen y cómo el niño va mejorando hasta que llega a los 10 meses, que prácticamente es cuando ya tienen toda la nitidez visual. De 3 a los 6 años, con esto se nos ha debido superar, ¿no? De los 3 a los 6 años tienen el desarrollo visual completo. Además de eso, es cuando tienen las habilidades manuales, junto con la visión, y empiezan a desarrollar la escritura y la lectura. En cambio, ya a partir de los 7 años se ha acabado el desarrollo visual en todos sus aspectos. Quiere decir que tienen la visión de un adulto, que si tienen una patología y no se ha curado, a partir de ahí nos va a costar muchísimo mayor esfuerzo, muchos de ellos ya no lo van a conseguir. Por eso está la importancia del despistaje precoz de cualquier problema. Cuando nos preguntan ¿cuándo hay que ver a un niño? Cuando los pediatras dicen ¿cuándo hay que ver a un niño? Yo siempre contesto lo mismo: nunca es pronto. O sea, que mientras antes se vea, mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más pequeños son, vamos viendo mayores problemas, pero esos problemas que tienen no podemos hacer tantas exploraciones. Es decir, cuando llega un niño de un mes, lo que conseguimos es ver la inspección, mirarle, observarle y ver lo que tiene. ¿Qué es la patología que vemos con un mes? Pues vemos todas las malformaciones congénitas, vemos los problemas de los párpados, vemos los problemas de los iris, qué diferencia tienen o qué diferencia de color, qué color van a tener esos ojos, vemos cómo siguen los objetos, cómo siguen la luz, qué diferencia vemos cuando tapamos un ojo de otro, y además de eso podemos ver el fondo de ojo. Actualmente tenemos una técnica que es el RESCAM, que tiene una amplitud de poder mirar la retina de un niño, que es prácticamente de 180 grados, que además nos hace una foto, con lo cual cualquiera de las alteraciones que tenga esa retina, ya vamos a estar pendiente de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los niños hay por qué verles a un mes, pero todos aquellos niños prematuros sí hay que verles. A los 15 días, que normalmente les ven en el hospital, y luego ya un oftalmólogo al mes. De ahí va a partir el que este niño vaya a poder ver bien o no, porque ya vas observando cómo son las pupilas, qué tamaño tienen, qué color tienen y cómo reaccionan a la luz. Pasamos después a los 3 meses. Cuando observamos los 3 meses, ¿qué es lo que hay que mirar? Hay que mirar el reflejo pupilar. ¿Qué le pasa al reflejo pupilar? Unos ojos que sean normales tienen que tener las 2 pupilas rojas, en las 2 iguales. Si nosotros, al enfocarle con una luz, con un oftalmoscopio, con lo que queramos, vemos que una pupila tiene distinto color uno que otro, estamos entrando en una patología. ¿Qué vamos a descartar ahí? Pues vamos a descartar las cataratas congénitas, vamos a descartar los retinoblastomas, el tumor más frecuente en niños, vamos a descartar todos los problemas de retina y vamos a descartar el glaucoma congénito. Y eso lo estamos haciendo ya con 3 meses. Si no podemos hacer todas las exploraciones, tenemos a continuación de 4 a 5 meses con observación y con oftalmoscopía viendo la retina, vamos a descartar toda la patología importante por lo menos. ¿De ahí dónde pasamos? Pues de ahí pasamos al año. Al año a un niño se le puede hacer la exploración oftalmológica completa. Retinografía, fondo de ojo, tensión intraocular, todo lo que queramos. Lloran, hay que tener paciencia, hay que pedir un poco de colaboración con la madre, pero al año prácticamente tenemos estudiado a un niño. Que además, ¿qué es lo que vemos ahí? Pues vemos una cosa muy importante, y es que ya podemos predecir si ese niño, por ejemplo, va a ser miope. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una graduación a lo mejor de 2 dioptrías solo de hipermetropía.
Todos los niños al nacer deben de ser hipermétropes si después van a ser normales. Pero esas hipermetropías son hipermetropías bajas, no una hipermetropía de 6 o 7 dioptrías, sino de 2,5, de 3. Esos niños no se les ponen las gafas, pero sabemos que al ir creciendo el ojo va a ir disminuyendo. ¿Qué es otro factor muy importante a saber? Hay que saber que cuando nace un niño, el tamaño de un ojo es aproximadamente de 3,5 milímetros. Y a la edad adulta, que es más o menos, bueno, a la edad adulta, a los 13-14 años, va a tener una longitud de 7,8 milímetros. ¿Qué peso tiene un ojo? Pues el peso de un ojo al nacer tiene unos 3 gramos. ¿Cuánto peso va a tener el del adulto? Va a tener 7 gramos. Entonces, esas diferencias estructurales que se producen desde que el ojo nace hasta que el ojo se termina de formar es lo que va a hacer las deformidades de los defectos de graduación. Por eso somos capaces de decir, este niño es probable que sea miope, claro, siempre dentro de unos límites. Este niño va a seguir siendo hipermétrope y este niño va a hacer un astigmatismo. Si esa exploración la tenemos bien hecha, la prevención de esos niños va a ser impresionante, porque ya estamos encima de ellos. ¿Qué es otro factor muy importante? El factor familiar, el factor hereditario. A ver, una familia en la cual haya un padre o los dos padres miopes, esos niños tienen posibilidad de ser miopes, no en el 100%, pero sí en un 50%. Pero cosa mucho más curiosa, y eso es de observación personal, y lo tengo publicado en Alemania ahora en el último congreso, es que se hereda mucho más de los abuelos que de los padres. La miopía, como haya un abuelo o dos miopes, los nietos salen el 50% miopes, y de un padre miope puede no salir ningún hijo. Entonces, ¿qué pasa? Que la genética es importante, pero el estudio anterior mucho más importante todavía. Ahí es donde pasamos a los defectos de graduación. ¿Cuándo hay que poner las gafas a un niño? Pues cuando la cantidad de graduación sea suficiente para que a él le beneficie. Es decir, un niño que tiene 2 dioptrías de hipermetropía no hay por qué ponerle. Pero si ese niño tiene 2 en un ojo y 6 en el otro, a ese niño hay que ponérselo. ¿Por qué? Porque va a hacer un ojo vago, porque va a hacer una anisometropía. Esas anisometropías son muy graves, porque no conseguimos nunca que el ojo que tiene 6 trabaje igual que el que tiene 2. Eso es lo que se descarta, y al descartar eso prevenimos el ojo vago o la ambliopía. Y, por ejemplo, en la miopía, pues en la miopía tenemos la suerte de que como ven de cerca, no es tan importante ponerle la gafa como a un hipermétrope, porque la imagen de cerca la tienen bien. Entonces, al tener bien la imagen de cerca, la de lejos puede ver más lejos, pero no le estamos perjudicando ponerle las gafas. ¿Y qué es lo que ocurre con el astigmatismo? Que pasa lo mismo. Pero el astigmatismo, con una diferencia de dioptría y media de un ojo a otro, ya va a hacer un ojo vago. El astigmatismo es difícil de sacárselo a los niños, pero cuando lo sacas, le previenes la ambliopía. Entonces, ¿qué pautas tenemos que tener? Estudio precoz, poner las gafas cuando son necesarias, cuando la cantidad es suficiente, ver que el niño, si el desarrollo lo está haciendo bien, y si no lo está haciendo bien, adelantarnos a ponérselo. Hay un tanto por ciento elevadísimo de niños que al no ver bien van muy despacio en el colegio, pero ¿qué pasa? Que la mayoría de los profesores y la mayoría de los padres no lo ven porque hay una teoría de que todos los niños se acercan a la televisión. No es verdad. Se acercan a la televisión los niños que no ven, y se acercan a la televisión los niños que tienen diferencia entre un ojo y otro, y se acercan a la televisión muchas veces los niños que no oyen bien. Entonces nos está dando datos de lo cual podemos hacer y prevenir problemas mayores. Entonces, el poner gafas a un niño, pues no se ponen si tienen 2 dioptrías, si tienen 2,5 y tal. Ahora, un niño que tenga 5 o 6 hay que ponerlo. Y un niño que tenga diferencias de un ojo a otro hay que ponerlo. Aparte de poner otro tratamiento encima para hacer la ambliopía. ¿Cuántos tipos de ambliopía hay? Pues hay muchos tipos de ojo vago. Hay un ojo vago débil, que son
los que tienen una pequeña diferencia de 2 líneas de un ojo a otro, esos niños se corrigen muy bien si se cogen pronto. Hay otro defecto que son las anisometropías, un ojo es hipermétrope y el otro ojo es miope, entonces eso le crea en el cerebro del niño un problema difícil porque ninguna de las dos imágenes las ve nítidos en el cerebro, pero ahí también hay que añadir, por ejemplo, la obstrucción del conducto lagrimal. La obstrucción del conducto lagrimal en un niño da muchísimos problemas visuales, porque un ojo que está llorando, un ojo que tiene legañas, está desarrollando la visión distinta que el ojo que no las tiene. Por eso la prevención es tan importante. Si un niño tiene una obstrucción del conducto lagrimal, no se puede esperar un año que esté viendo el niño una imagen desenfocada, porque la lágrima que tienes delante le está haciendo como si tiene un cristal mal colocado. ¿Qué está haciendo? Desarrollando la visión del otro. Ahí estamos creando un ojo amblíope sin necesidad por una patología que es la obstrucción del conducto lagrimal. Igual ocurre con las conjuntivitis de repetición. Son importantes, pero no porque si el germen le esté produciendo al ojo, sino porque está creándole una mala imagen, porque al cerebro le llega una imagen desenfocada y esa visión el niño la está desarrollando mal. Entonces, cuando hay una patología de pequeños, como la obstrucción del conducto lagrimal y que la gente dice, ¿qué más da que llore? No, es que el que tenga la lágrima por delante está poniendo un cristal desenfocado y está tirando del otro ojo. Todo eso es lo que nos va a hacer después el tener que poner antes o después las gafas y sobre todo igualar las agudezas visuales. Es preferible que un niño vea 0,8 en los dos ojos a que vea 100 en uno y 0,5 en el otro. Esas diferencias son las que después no solo cuesta mucho, sino que muchísimo no lo van a recuperar. Una vez visto eso, nos quedan temas muy graves como son el glaucoma y las cataratas. Las cataratas realmente se suelen ver mejor, porque tú le empiezas a ver al niño que ves una sombra, que las pupilas de los niños tienen que ser rojas cuando les haces una foto, cuando les haces una luz que les da, siempre tienes que ver las pupilas rojas. De hecho, en las fotos todo el mundo quiere, vamos a quitar las pupilas rojas. Esas pupilas rojas quiere decir que los dos ojos también. En el momento que tú veas una sombra en una foto, ahora se descartan muy bien con los móviles. Tú le haces a un niño una foto con flash siempre, entonces al momento que ves que el reflejo de un ojo es distinto que el otro, cuidado que ese ojo está teniendo problemas. O sea, que ahora los padres, y bueno, por supuesto los profesores, son capaces de descartar muchas cosas y traernosle pronto. Y eso, no os olvidéis de los reflejos de las pupilas iguales, es importantísimo. ¿Cuál es el otro tema más gordo? Pues el retinoblastoma. Por desgracia, hay más retinoblastomas, siempre seguimos estudiando y siempre diciendo que son hereditarios, pero la realidad es que no se encuentran en la mayoría de las veces que ni el abuelo, ni el padre, ni el tío, ni nadie tuviera un retinoblastoma. El retinoblastoma es tan importante de que cogido pronto es un tumor que lo podemos sacar adelante aunque haya una pérdida de agudeza visual, pero como lleguemos tarde, el pronóstico es quitar el ojo. Y quitar el ojo a un niño es muy duro. Es muy duro porque se queda con otro que también puede tenerla. Pero no solo es duro por eso, sino es porque la órbita no está formada, el tamaño del hueco de la órbita es pequeño, por mucho que hagamos y pongamos la bola grande para que crezca el ojo ya va a quedar deformado, y eso todo es por falta de prevención. Con lo cual, por todo lo que digamos, toda la prevención de los ojos toda es poca. ¿Cuál es otro problema mayor? Pues el problema mayor es que estamos teniendo que actualmente el aprendizaje de los niños es visual en un 80%. Nos queda para el resto de los sentidos, que son el auditivo, el manual, el táctil y todos los demás sentidos, no llegan ni al 20%. El que está dando el problema mayor es el ojo. Luego, hacer un estudio preventivo del ojo y decir que el niño no tiene nada, creo que vale la pena hacerlo. ¿Qué es otra de las cosas que ocurren? Pues que además los niños muy pronto están utilizando el teléfono, el ordenador, la tablet, todo. ¿Por qué lo hacen? Porque ven que el padre y la madre lo hacen. Entonces, un niño que va a tener una deficiencia visual ya va a ir por detrás del resto de los niños.
porque le va a costar mucho más. Entonces, viendo que el panorama de trabajo, el panorama de estudios está hecho a través de los medios audiovisuales, el cuidar el ojo va a ser fundamental. ¿De dónde hay que empezar? Pues de pequeños. Y eso, todo lo que os diga es poco. Bueno, vamos a ver si conseguimos. ¿Cuándo revisar los ojos? Esto es lo que nos dicen siempre. ¿Cuándo revisar los ojos? Pues ya os he dicho. La inspección al primer mes si ha sido prematuro, sin ninguna duda, después a los 6 meses que se le puede hacer todo, y después al año, dependiendo de lo que se haya visto, 3 años y 6 años. Y luego ya a los 14 que está todo terminado. Con esas pautas se puede prácticamente descartar cualquier patología. Esto es una cosa que a mí me gusta mucho. Siempre hay que hacer caso a la madre cuando te dice, es que el niño algunas veces tuerce el ojo. Y tú le exploras y no lo ves. Pero sobre todo hay que hacer caso a las abuelas. Como una abuela diga que su nieto, que quiere que su nieto sea perfecto, te diga que el ojo le llora o el ojo de vez en cuando le tuerce, prepárate porque es seguro que es verdad. Y aunque no lo veas, repítele y vuelve a verle. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay muchos tipos de estrabismos, pero hay unos estrabismos que son cíclicos, que no sé, pues es una cosa que la gente, no sé si los pediatras lo conocéis, pero la mayoría ni de los oftalmólogos de adultos lo conoce. Hay niños que tuercen un día sí y un día no. ¿Eso es posible? Eso es exacto, son estrabismos cíclicos. Y hay niños que tuercen un día sí y 3 días no. Como te toque el día que no tuerce, por más que le hagas, le dices a la madre que no tuerce, váyase usted que no tuerce. Bueno, pues si la abuela ha dicho que tuerce, mándale volver, porque a la primera, a la segunda, a la tercera le vas a pillar que tuerce. ¿Qué pasa ahora? Pues que ahora lo tenemos más fácil, porque yo les digo, vamos a ver, hacerme fotos al niño, hazme fotos cuando está cansado, hazme fotos mañana, hazme fotos tal, y en el momento que le haces, le ves que el lunes no tuerce, el martes tuerce, el miércoles no tuerce, el jueves tuerce. Luego es un estrabismo cíclico. Estrabismo cíclico que hay que tratarle igual que cualquier otro estrabismo, y además, cosa curiosa, hay que operarles el día que no tuercen, porque si no, la elasticidad de los músculos es tal que no eres capaz de ponerles derechos. Entonces, ¿qué os quiero decir con estos? Que cuando, y lo que vuelvo a insistir, que las abuelas son fundamentales, porque como lo vean, estate seguro que es verdad. Estos son los 3 dichos que os he dicho, pero aquí ya vamos a ver que cuando ya a partir de los 3 años el niño no ve bien, ya ponemos que es una alarma. ¿Cuál es la recomendada cuando no han tenido nada, ni son prematuros, ni hemos visto nada? Entre 3 y 4 años. Debajo de los 7 años es muy fácil, más fácil el tratamiento, la recuperación va a ser muy buena, pero a partir de los 7 años la plasticidad cerebral está terminada y los tratamientos cuestan mucho. No quiere decir que no les hagamos, pero que sepamos que el trabajo y el tiempo que nos va a llevar es el doble que si está por debajo de los 7 años. Está ahí demostrado que es cuando termina de formarse el cerebro. Si la imagen que han tenido en el cerebro es desenfocada, nos va a costar mucho conseguirla. Y luego ya, cada 2 años, a partir de los 14 años, pues prácticamente hasta que dejan de crecer y ya sin ninguna más importancia. ¿Cómo inspeccionar a un bebé? Pues como os he dicho antes, lo primero, ver todas las malformaciones congénitas, sobre todo de los párpados, porque el que tenga una pseudotosis o que un ojo esté más abierto que otro, nos va a llevar el desarrollo de un ojo mejor que el otro. Y simplemente eso con mirar ya lo ven. Que es que el niño se parece al abuelo, sí, pero el párpado sí está caído, pero no el párpado caído del todo, que eso es una tosis y todo el mundo la ve. No, el que es de vez en cuando porque está cansado. Ese, si el párpado llega al borde alto de la pupila, podemos estar tranquilos. Pero cuando lleve la línea media o por debajo, a ese niño hay que tratarle. Además de eso, le podemos ver si tiene un epicanthus, que todo el mundo lo equivoca con que es un pseudoestrabismo, pero eso normalmente es muy fácil de ver porque son niños que tienen un puente muy ancho, pero tuercen los dos iguales y en el momento que tú le levantas la nariz y le ves que los ojos están derechos, pero esos siguen insistiendo en que tuercen porque cuando miran para un lado el ojo queda más metido que el otro y cuando miran para el otro lado igual.
Pero ahí sí que tenemos que hacer una cosa, vigilarles mucho a los pseudoestrabismos, no porque vaya a hacer un estrabismo ya, sino porque puede hacer un ojo vago, porque muchas veces se le queda el ojo mucho más dentro uno que otro. Pero ahí es por el ojo vago, no es por el estrabismo. Estas son las que decía, las deformidades externas sobre todo de los párpados. Y otra cosa, cómo abren y cierran los ojos, porque el abrir y cerrar con la fuerza que lo hagan nos van a dar mucha patología, nos va a dar una pseudoparálisis, nos va a dar una parálisis del oblicuo superior, nos va a dar mucha inspección que vemos. Luego ya las infecciones y otra cosa, la configuración del iris. La configuración del iris es muy importante, porque si tenemos una pupila más grande que la otra, rápidamente ese niño debe de ir al neurólogo. Pero debe ir al neurólogo porque es un síntoma de una enfermedad neurológica degenerativa o de un tumor cerebral. Y simplemente con el tamaño de la pupila podemos informar, diagnosticar y adelantarnos al pronóstico de ese ojo. Ese es el reflejo rojo que os decía, que siempre se deben ver así, y son muy útiles las fotos con flash. Las fotos con flash nos ayudan una barbaridad y la puede hacer cualquiera. Aquí, por ejemplo, tenemos un niño en el cual vemos un reflejo blanco. Esto es patológico. Este niño tiene una catarata congénita. Aquí se va bien porque está haciendo, pero si le haces la foto te va a salir ligeramente rojo, pero el otro perfectamente rojo. Ya sabes que hay allá. ¿Qué hay detrás? Una leucocoria. ¿Qué es lo que tiene en esa leucocoria? Un retinoblastoma. Y simplemente con el reflejo vamos a poder diagnosticar pronto un tumor. Os hablo del retinoblastoma porque es el tumor en la infancia muy por encima de todos los demás. Hay algún melanoma, hay otros tipos, pero la proporción es tan pequeña, pero el retinoblastoma es bastante frecuente, por desgracia. Y siempre equivocado con un estrabismo. Otra cosa que hay también que observar es que todos los niños prematuros suelen tener un vítreo primario hiperplásico, es decir, que lo que les ha ocurrido es que el ojo no ha terminado de hacerse y se ha quedado unas masas en el fondo del vítreo que no le van a dejar ver, que se pueden equivocar con un tumor y que se equivocan muchas veces con las cataratas, y son vítreos primarios que no se han resolvido en la época de formación del feto. Os lo digo porque están apareciendo muchísimos casos ahora. Esta es una catarata congénita, como veis se ve, pero tiene unas características especiales que son centelleantes, porque claro, la que es completa es facilísima de ver, pero la que son pequeñitas y con tal, la centelleante sobre todo, te va a dar un reflejo rojo bastante bonito y va a pasar desapercibido. Y eso es lo que tiene una leucocoria. Aquí tenemos, bueno, la retinopatía del prematuro, que ya os he dicho algo antes, pero tengo que deciros dos cosas muy importantes. Actualmente hay unos baremos súper bien establecidos. El primer diagnóstico se suele hacer en el hospital porque son prematuros por debajo de 900 gramos. Después hay que verles al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. Y la patogenia de qué es lo que pasa con la retinopatía del prematuro. Tiene dos patogenias. Una es que la vascularización de ese ojo no se ha terminado. Y la segunda es la toxicidad del oxígeno que le han puesto. Como actualmente se conoce muy bien la patogenia, la cantidad de oxígeno que se les pone va siendo menor, se hace además en campana, y dependiendo de dónde esté la vascularización de ese ojo, así se les va poniendo oxígeno. No se pone como en las primeras etapas que no se conocía de hacerlo. Lo que sí que se ha visto es un problema vascular. Entonces, los nuevos tratamientos de la retinopatía del prematuro están siendo exactamente igual que los diagnósticos de la degeneración macular del adulto. Se están haciendo los anti-vejez. ¿Por qué el anti-vejez? Porque claro, lo que le ha pasado a ese ojo es que la vascularización no se ha terminado, está incompleta, ha hecho la toxicidad el oxígeno, y lo que le ha quedado es una falta de vascularización, exactamente igual que pasa en la degeneración macular. En la degeneración macular lo que pasa es que los vasos se van anulando porque no llega la nutrición bien a la mácula, pues resulta que la retinopatía del prematuro le ha pasado lo mismo.
Entonces están tratando con antivejez, con unos resultados extraordinarios. Claro, también es verdad que la retinopatía del prematuro se diagnostica por 4 etapas y cuando coges la segunda y tercera etapa, esos ojos somos capaces de llegar a que vean casi como un niño normal, o un 90%. Pero como se dejen, son niños que no ven. Entonces, los prematuros, insisto, en que pueden llegar a ver bien si está encima de ellos y que encima ahora tenemos este tratamiento que está siendo extraordinario. Y no dejar a llegar a que hagan los desprendimientos de retina, que es lo que hacen, o las alteraciones de vitrio, que son niños que luego se quedan ciegos. Esta leucocoria, pues esta también quiero insistir, porque estas son las enfermedades de Coats. Esta, que es una enfermedad de la retina, que no se ven al principio en los niños, que le puedes ver, por ejemplo, con 2 años le has mirado al fondo de ojo y no sale nada, y que aparece a partir de los 3 o 4 años, pero que era congénito, que estaba ahí, pero no había dado ninguna imagen. Y como no había dado ninguna imagen, pues son los niños que te aparecen, que no ve bien, le empiezas a mirar y tiene una enfermedad de Coats que la tiene desde que nació, pero no se había visto, porque no había dado la clínica, como le pasa a la retinopatía pigmentaria. La retinosis pigmentaria pueden tener 18 y 19 años y no ha dado nada, y sin embargo empiezan a esa edad a perder visión. Eso sí es verdad que la retinosis pigmentaria siempre tienen antecedentes familiares. La enfermedad de Coats sale sin ninguna otra antecedente. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes? Pues los más frecuentes, como ya hemos dicho, son la hipermetropía, la miopía y el astigmatismo. ¿Cuántos de todos estos niños que tienen hipermetropía, astigmatismo y miopía se les va a poner las gafas? Pues solo a un 25%. ¿Pero qué hay que hacer? Vigilarles. ¿Por qué vigilarles? Porque un niño que tiene 2,5 dioptrías de hipermetropía, podemos conseguir a lo mejor que llegue a 0,50 y no le vamos a poner nunca las gafas, pero siempre lo que se explicaba al principio, de que las diferencias de un ojo a otro sean muy pequeñas o no existan. En la miopía, pues en la miopía, si son miopías bajas, se pueden mantener, pero si son miopías con una gran diferencia, también hay que ponerle las gafas. ¿Y el astigmatismo? Pues el astigmatismo es el más traicionero, es decir, con 1,5 dioptría de diferencia, hacemos un ojo vago, cosa que no te va a hacer un miope y que a lo mejor tampoco te lo hace un hipermetro. Y es lo más difícil de sacar. Bueno, por supuesto el estrabismo, pero este es un beneficiado de la sociedad, porque el estrabismo todo el mundo lo ve. Como todo el mundo ve que tuerce el ojo, pues son los niños que mejor van, porque te les traen siempre, les tratas pronto, consigues buenas agudezas visuales y tienes muchos tratamientos y normalmente es pesado, es lento, pero quedan muy bien. Con lo cual el estrabismo diagnosticado pronto es una suerte porque además viene en su momento. La ambliopía y el ojo vago pues es el más importante que hay. Estamos todavía en esta época con un 12% de niños con ojo ambliope. ¿Cómo es posible cuando tenemos unos colegios bilingües, trilingües, cuando les llevamos afuera, cuando nos gastamos una barbaridad en los colegios y nadie se le ha ocurrido llevar al niño al oftalmólogo para ver si ve bien y ver si oye bien? Pero eso sí, le mandamos a un bilingüe y el niño encima no ve bien. Entonces, la ambliopía, sigue habiendo niños ambliopes dentro de nuestra sociedad, por desgracia. Por desgracia, por no revisar. Por no revisar, y otra cosa también hay que decir, que es que la mayoría no quieren dilatar a los niños porque el niño llora, porque la madre se enfada y porque se tarda mucho tiempo. Entonces, un niño sin dilatarle los ojos no vale para nada. Vale para verle la inspección, pero no vale para nada, porque te puedes llevar el susto de que un niño que vea, y Tolosa lo sabe muy bien por los colegios, te ve el 100% de los test que le pones, le dilatas y tiene 7 dioptrías de hipermetropía, si no tiene 8 o 9, y ve todo. ¿Por qué? Porque el ojo hipermétrope acomoda y es capaz de ver, pero ¿cuánto tiempo es capaz de ver? Justo lo que le preguntas el test. En el momento que le dejas, deja de acomodar. Entonces, esos niños son muy peligrosos porque les ha visto toda la agudeza y resulta que son niños que se diagnostican tarde y generalmente por dolores de cabeza. Dolores de cabeza que además ya vienen
con una resonancia magnética hecha, porque le ha dolido la cabeza 15 días, le duele todas las tardes, no sé qué. Y en lugar de empezar por dilatarle y verle si ve mal o oye mal, pues van con una resonancia magnética directamente, y lo que le pasa, pues que es hipermétrope. Entonces estamos haciendo las revisiones al revés, es decir, primero una resonancia con los problemas que tiene y después ya le llevamos al oftalmólogo porque en la resonancia no hay nada. Pues al revés, primero se le mira al oftalmólogo y después si hace falta se le hace la resonancia. Pero da dolores de cabeza. ¿Es hereditaria la hipermetropía? Sí, pero no tanto como la miopía. La que más se hereda es la miopía casi es en un 50%, de la hipermetropía menos. Lo que se hereda es la predisposición, es decir, hay padres de 3 o 4 dioptrías y a lo mejor los niños tienen 1 o 1,5. Y también al revés, pero el tanto por ciento es mucho menor que en el miope. Lo del lagrimeo, insisto, un ojo que lagrimea, algo le pasa. Una de dos, o tienen una fotofobia, que hay muchos niños ahora que tienen fotofobia, o que tienen una obstrucción del conducto lagrimal. ¿Es importante por esto? Es importante porque está haciendo mal el desarrollo de la visión, que al final es lo que queremos siempre mejorar. La obstrucción congénita del lagrimal, si se cogen de pequeños, se les hace un sondaje, metiéndoles con una sonda de plata, que se tarda 5 o 6 minutos, se desobstruye el conducto, y si son pequeños, cuando tú metes la sonda, como es muy finita la membrana, pues es que se abre un agujero y solucionado. Si son mayores y la membrana es dura, pues ya nos encontramos con que tenemos que sondarle con el otro, meterle esto o repetirlo 3 y 4 veces. Si es verdad que la gente coge miedo, porque hay veces que oftalmólogos que no son infantiles o que han hecho pocos, hacen a veces falsas vías. O hay niños que tienen 2 vías, porque hay malformaciones congénitas de todos los tipos. Entonces a lo mejor destruyes una y sigue llorando. ¿Cómo puede ser? Si ha pasado muy bien. Pues que tiene 2 vías. Y eso ocurre. O tienen el común junto y el lateral solo uno. Entonces hay malformaciones congénitas que no dan más síntomas que el lagrimeo y que luego cogen más conjuntivitis. Las conjuntivitis de repetición de los niños hay que valorarlas siempre porque hay un trasfondo de otra patología detrás. Esa es la forma de hacer el sondaje, que tarda muy poco y que queda muy bien. Otra cosa importante, pues la importante es la inflamación de la córnea y la inflamación de la conjuntiva. Bueno, el niño tiene una conjuntivitis, vale, bien, pero esa conjuntivitis hay que diagnosticarla de qué tipo es. ¿Es una conjuntivitis alérgica? ¿Es una conjuntivitis bacteriana? ¿O es otro tipo de conjuntivitis? Hay que saber que todos los niños que tengan enfermedades reumáticas o enfermedades de cualquier otro tipo, que hay mucho, van a tener problemas corneales y problemas del iris. Entonces, las iritis y las conjuntivitis de repetición casi siempre tienen problemas de más capas del ojo. Y el estar poniendo colirios a un niño que se le pasa a los 15 días otro y dentro de 3 meses otro, eso no se puede hacer. Hay que buscarle qué tipo tiene y una vez que tienes qué tipo, no vaya a ser una enfermedad general que le está dando la repercusión en el ojo. Como son inflamaciones suaves y les pones un colirio y mejoran, se pueden pasar años sin diagnosticar qué es lo que tiene. Y entonces luego vienen los problemas corneales, no los problemas de la conjuntiva, que son mucho menos graves. El glaucoma congénito, ya vamos a hablar de él, es un problema de que normalmente al principio se equivoca con una miopía. Normalmente son niños que lloran, pero nadie les encuentra el porqué. Por suerte generalmente es unilateral y lo que pasa es que hay que mirar el estudio familiar, como haya glaucomas en la familia tiene posibilidades, y también hay que mirar el estudio genético de que puede tener. No cuesta mucho el tomarle la tensión del ojo al niño si se le sujeta bien, y como haya antecedentes familiares, a todos los niños se les debe tomar la tensión intraocular. Si la tensión intraocular está bien, pues hemos descartado una patología muy grave y pronto. Bueno, esto lo traigo porque hay ahora muchos artículos de toda la oftalmología que la gente se quiere cambiar el color del iris.
y han aparecido en todos los periódicos un montón de artículos y de trabajos y de gente que está cambiándose el color del iris. Yo os puedo decir que es una auténtica barbaridad, que no se consigue nunca cambiar el color, que lo único que consiguen es que si es marrón se quede un poquitín más claro, pero que el hacer las patologías que están creando, porque ese pigmento escapa y se marcha al ángulo del ojo y se puede provocar un glaucoma más unas cataratas pronto, que por favor, que es una auténtica barbaridad, aunque hay oftalmólogos que lo están haciendo, prediciendo, y aunque la mayoría de las sociedades científicas estamos en contra, siempre hay gente porque por ganar dinero es capaz de cualquier cosa. Pero sí, me gusta contaros que puede haber niños que tienen un ojo de un color y otro ojo del otro, que esos son a veces la predisposición de una enfermedad, pero a veces no tienen nada, simplemente tienen distinto color, que va oscureciéndose con el tiempo, que durante el primer año no sabemos qué color va a tener el ojo del niño, que va pigmentando a medida que pasa. Y una cosa que quiero contaros, porque sale a veces en muchos periódicos, es que van aumentando el número de células. No, no es verdad. El número de células del iris son las mismas. Lo que pasa es que va aumentando la melanina. Es decir, un niño nace con el ojo azul o azul verdoso, no es que vaya teniendo más células, más melanocitos. Lo que pasa es que esos melanocitos van cogiendo la melanina y van oscureciendo. ¿Cuándo se termina el color del color de los ojos de los niños? Pues normalmente al año. Al año prácticamente es el color que les va a quedar. Y no se empeña la gente en lo que va en consonancia con la leche. No tiene nada que ver ni con la alimentación, ni que si va a biberón, ni que si tienen alimentación materna. No tiene nada que ver. Es que el melanocito va cogiendo más pigmento y va oscureciendo el ojo. Si al año el ojo es azul, se va a quedar azul. Pero si el ojo aparece azul, va haciéndose azul marino y puede terminar marrón. Y eso es por los melanocitos. Y la diferencia de colores, que muchas veces no es patología, pero otras sí que son síntomas de enfermedades. Aquí os lo pongo porque puede variar, y esto claro, estos niños hay que vigilarles, porque es que te encuentras con que tienen un ojo azul y un ojo negro, con lo cual la diferencia de graduación de la unión de las pupilas, que un ojo se les queda con una pupila más grande que la otra cuando le da la luz, tienen problemas porque tienen fotofobia. Y entonces, claro, hay que medir las pupilas, hay que ver, porque la pupila cuando le das la luz al ojo oscuro cierra y el otro también, pero cuando le abres, el ojo claro se abre enorme y el otro se queda. Entonces, claro, hay que diferenciarlo de problemas neurológicos, que es donde les diagnosticamos. A los 12 meses es definitivo, pero hay gente que se queda con la heterocromía para toda su vida y eso no es patológico. ¿Cuándo deben ir los niños al oftalmólogo? Pues yo creo que ya más o menos lo hemos repetido. Y aquí os voy a poner una lista de síntomas de alerta al niño que no se queja de ver mal, pero que lo puede ver cualquier persona, bueno, por supuesto los pediatras, y cualquier padre o profesor. Es decir, la visión de los niños está en manos de los adultos, porque ellos nunca van a decir que no ven bien, porque si ya dicen que no ven bien, o es que ven muy mal, o es que ya son muy mayores. Luego, la responsabilidad la tiene el adulto, la tienen los padres y la tienen los pediatras, de vigilar la visión de los niños. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues uno de los síntomas que nos da es la ausencia de fijación y que los niños no siguen la luz. Si un niño de 3 meses no te sigue la luz con una linterna o no te sigue a ti, eso es un signo de alarma. ¿Y eso cuándo se ve? Pues a partir de los 3 meses, porque antes puede ser que todavía no haya desarrollado. Pero a partir de los 3 meses, el niño que no te siga la luz, ya hay que verle. Y si no te fija la luz también, ¿vale? ¿Otro cuál será? Pues cuando desvía un ojo. Si desvía un ojo, pero desvía de vez en cuando, cuidado que hay que verle. Cuidado que hay que verle, porque el estrabismo en sí, os he dicho que tiene un pronóstico muy bueno, pero muchas veces el estrabismo es síntoma de un tumor cerebral. No hay por qué asustar, pero si un niño, como hemos tenido a veces,
se acuesta, se levanta de la siesta y se levanta con el ojo totalmente torcido, cuidado, que o es una parálisis o es un tumor cerebral. Entonces, eso es un síntoma de alerta. Si lo que pasa es que necesita unas gafas, pues claro, uno se tranquiliza. Esto, que se acercan demasiado a la televisión o a los objetos de cerca. Los niños, si ven bien, no se acercan. Si ven bien y oyen bien, aunque también os tengo que decir que muchas veces no oyen bien y se meten porque oyen mejor. Entonces, como se metan, cuidado porque os puede haber. O también puede ser que la pantalla sea muy pequeña o la habitación sea muy grande, pero eso ya son otras características. Pero si se acercan, cuidado. Después, ¿cómo mueven los ojos? Aquí, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo mueven los ojos? Porque aquí es donde vamos a diagnosticar los nistagmus. Los nistagmus, sabéis que son los ojos de los niños que no paran, que es una enfermedad parte ocular y parte neurológica, que hay que diferenciarlos, y hacen unos movimientos raros. Si hacen unos movimientos raros, que va el ojo pim, pim para un lado, pim para otro lado, eso son nistagmus. Y esos niños hay que verlos, no son gracias que hacen ellos, sino es un problema que tienen, ¿vale? Y después, cuando sufren dolores de cabeza, ya te digo que les hacen la resonancia, les llevan, les exploran y tal, y lo que les pasa es que tienen un ojo distinto que otro, una hipermetropía. Los que tienen los ojos rojos, muchas veces, y que dicen, no, es una conjuntivitis, no, es una conjuntivitis, cuidado, porque muchas veces esos niños no están viendo bien y no es una conjuntivitis, sino que tienen un defecto de graduación. Y estos son síntomas que puede ver todo el mundo. Cuando cierra un ojo, habitualmente y siempre el mismo, sobre todo cuando le da la luz. No, es que hace tonterías, no es que mire, no. Eso normalmente es, o tiene una diferencia muy grande de visión, o tiene un estrabismo divergente, que como es muy bonito, no lo pilla nadie. Y ahí sí que tampoco lo pillan las abuelas. Se va el ojo, guiñan y le ponen derecho, no le pilla nadie. Pero cuando un niño empiece con la luz a guiñar un ojo, cuidado porque algo tiene. Después, cuando se frotan los ojos, los niños no se deben frotar los ojos. Uno de los mayores problemas que está apareciendo ahora es que como consecuencia de la alergia, que hay mucha y ha aumentado, se frotan y están apareciendo los queratoconos. Y los queratoconos en España son de frotarse los niños los ojos. No se les puede dejar que les froten los ojos. Si se frotan, porque les pica, hay lágrimas, hay medicamentos y hay cosas para no dejarles. Deforman la córnea de la parte de abajo y hacen un queratocono, que es una enfermedad peor. Cuando otra cosa que hacen es que guiñan los ojos para mirar, o guiñan los ojos para mirar de lejos. No, pero dice su padre, no, guiñan los ojos pero pasa un avión y le ve. Eso siempre es mentira. Un niño no ve un avión, a no ser que tú le digas, mira, ¿has visto el avión que va allí? Y entonces el niño me dice, sí, sí, allí va el avión. A esa distancia los niños pocas veces pueden verlo. Pero si guiñan y aprietan, cuidado porque esos son niños que no ven bien. Y otra cosa importante es cuando cierran siempre el mismo ojo, guiña el mismo ojo, guiña el mismo ojo. Esos son también niños que pueden ver. Y estos son datos que cualquier persona puede verlos si les observa. Otro tema muy importante es que inclinan la cabeza hacia un lado. Se ponen a escribir y siempre para el mismo lado. Normalmente esos son niños que tienen estrabismos verticales que no se ven y tiran la cabeza para un lado. Una tortícolis puede ser tortícolis por el cuello, no cabe duda, del esternocleidomastoideo o de otro problema, pero la mayoría de las tortícolis del niño que pone cara de tímido son problemas oculares. Y la mayoría son estrabismos oblicuos que no se ven y que tiran la cabeza y lo tienen compensado. Cuando un niño inclina una cabeza, también es otro síntoma importante. Y un síntoma muy importante son los antecedentes familiares. Todas las personas que utilicen gafas, no las gafas de visión cercana, las gafas, todos los descendientes deben ser vistos por un oftalmólogo, por lo menos, si no hay otro problema, entre 1 año y medio y 2 años. Bueno, yo creo que ya os doy por terminado y muchas gracias por todo y perdonar el retraso y la falta de poderlo enfocar todavía. Preguntar lo que queréis porque me habré quedado muchas cosas. No, yo creo que, bueno, muchas gracias porque nos has abierto mucho los ojos, aunque nos lo llevas abriendo hace tiempo, y quizá lo más importante para la gente es lo último que has dicho,
Eso es El del de Eso es una torcer la tabla, si te torcer acuerdas, la cabeza, que yo hice hace ¿ves? muchos años para que el profesor que esté sentado ahí y tenga una clase de 30, simplemente, si se sabe la tabla, puede diagnosticar los niños que no ven bien. Enhorabuena. Hasta luego. Fantástica. Lo he visto con el estrabismo. Sí, bueno, no te preocupes. Pero también se curan los adultos, ¿eh? Ya, pero ahora a mi edad ya. A Sí, los sí, 2 meses sí, me sí. dio la tosferina y decía mi madre que de los golpes de tos tan fuerte No. y toda la vida Le lo he voy a decir a tu llevado. madre que no fue de los golpes No de tos, fue. fue del germen de la tosferina, Ah, que afectaba a los músculos. Bueno, El sarampión, la tosferina, nos dieron la mayoría de los estrabismos de los adultos. Pero es el virus y es el germen que afecta al músculo. Claro, bueno. No por toser, Sí, ya. sino porque afectaba al músculo. Ya. Pero estéticamente tienes arreglo. Bueno, pero ya a mi edad... Si te animas, No eso, pero vamos, te interesantísima. está operando muchas personas mayores. ¿eh? Interesantísima y La enhorabuena. gente no quiere tener el ojo torcido. Disculpa. Venga, hasta luego y gracias. Vale, me alegro que me haya servido. Hasta luego. Pues... ¿Tú? No tiene Oye, de verdad, de corazón, te quiero agradecer esta magnífica conferencia. Yo he aprendido mucho, pero mucho, de cosas que no sabía. Y en este momento me ha interesado muchísimo porque ayer fui abuelo de un niño que si no prematuro, pero de bajo peso al principio. Y bueno, pues de verdad. Los que hay que vigilar. Es que tenemos muchos Claro, de bajo claro, peso. claro, Es que antes morían. claro. O sea, esos niños de 800 o 900 gramos salían muy pocos. Es que ahora salen casi todos. Pero claro, arrastran una patología que por eso te estoy diciendo que está cambiando la patología. Y esos niños, si se les lleva bien, salen bien. Bueno, Están, a lo mejor hasta sin secuelas, pero claro, están inmaduros. Y no cabe duda que hay que irles llevando y llevándoles Bueno, mejor. yo lo que quiero esta vez felicitar a los organizadores de estas charlas, en este caso tenemos aquí presente a nuestro querido Antonio Sáenz Crespo, ¿verdad? Porque ha sabido y ha sido muy importante que como clausura de estas charlas hemos cogido un peso pesado a María Teresa. Sabes que estoy dispuesta a venir siempre que queráis. Pues sabes Espero que ya me Teresa haya Catá, formateado mejor. siempre te hemos querido y te seguiremos Y queriendo. yo también a vosotros. Muchas gracias, María Teresa. Yo quiero resaltar, María Teresa, de felicitarte una vez más por tu magnífica manera de sintetizar y de darnos los signos de alerta y lo poco que se enseña esto a los maestros que están 6 horas con los niños. Los padres no están 6 horas diariamente, pero el maestro sí, y esto no se enseña a los profesores. Antiguamente sí, antiguamente cuando Vamos, la de hecho, cátedra era de Palafox y de antiguamente Bosch Marín, te pedían por favor que fueras a dar una charla a los profesores. Sí. Entonces, esta lista, que yo la hice hace tiempo, Sí. la he ido mejorando y la he cambiado, se la daba a los profesores y prácticamente descartaban los ojos vagos en una clase que tal. Porque una cosa que hay que deciros es que la agudeza visual del niño es un dato, pero es el dato menos importante. Porque, te vuelvo a repetir, que un niño puede verte todo en el test y no tiene visión binocular. Y un niño que no tiene visión binocular va a tener problemas en el colegio. Y no va a tener problemas al principio, pero va a tener problemas porque si los demás niños tardan 1 hora, él va a tardar 1 hora y media. Entonces, en la época que estamos de competición y de competitividad en todo, el que tenga buena agudeza visual está bien, pero el que tenga visión binocular, que en eso no me he metido, es mucho más importante. Entonces, si a un profesor les damos un test, que a ti te le he dado muchas veces, Sí. del TNO, con que se lo presenten a los niños, ya nos van a descartar los que tienen algún problema. A ese niño se le mira bien. Es decir, las revisiones en el colegio de agudeza visual no valen para nada. Por 2 problemas. Primero, un niño delante de otro nunca va a decir que no ve. Entonces va a hacer todas las trampas sabidas y por haber, para aquí, para allá, para acá, porque aun yo con la experiencia que tengo, de vez en cuando hasta me engañan. Entonces, eso no vale, porque y además un niño delante de otro amigo no va a decir que no ve por un ojo. Entonces descartamos muy poco. Ahora, si tú le metes un test de visión binocular y no le ve, a ese niño hay que mirarle.
porque va a tener otro problema, y que no es el problema de dos diferencias de agudeza visual de una línea a otra, va a tener otro problema peor que le va a costar el aprendizaje. Las insuficiencias de convergencia igual. España, no sabemos por qué, tiene muchísimas insuficiencias de convergencia. Un niño que tiene insuficiencia de convergencia, que le han visto 5 oftalmólogos, le han dilatado 20 veces, no tiene gafas, como tiene gafas no tiene nada. Pero si lo que le está pasando a este niño es que no utiliza los dos ojos a la vez, no fusiona las imágenes, entonces aprende a leer y no coge nunca velocidad, y que peor, y profesor particular, y lo que le está pasando es que no sabe usar sus dos ojos a la vez y se arregla con unos ejercicios. Es Sí, decir, a mí también me pasa con el aparatillo ese, el Topcom, que se les ve primero un ojo, anulando el otro, después el otro y después los dos, y entonces lo que tú dices, con uno no ve mal y ve bastante mal, y de pronto con los dos ve perfectamente bien. claro, pues eso no se descarta. Claro. Porque, claro, como normalmente pues están viendo con los dos, pues... No, claro, es que hay que verle primero el izquierdo, después el derecho y después los dos. Y al principio, hasta que tú me lo contaste, pues no, decía yo, está mal. La que está teniendo, y no puede ser, porque es un aparato que es un dato totalmente subjetivo, no es objetivo. El problema es que no nos ayudan, porque España la preventiva no la quiere hacer nadie. No. Porque yo hice el test del TNO, Sí. que lo ponen en el colegio y se lo miran a todos y descartas, a lo mejor no el 95, pero el 90% de las patologías oculares la descartas. Y durante años en el ministerio, y con un ministro, y con otro ministro, y con la pastor, les da absolutamente igual. No les interesa nuestra salud ocular, no les interesa. Y mucho menos los de los niños, porque dan mucho trabajo. Entonces, esos trabajos que yo publiqué ya hace unos años, en Finlandia les leyeron todos. Y Finlandia, que es el mejor en este momento grado de escolarización, tienen ese test. Y fue curioso porque me invitaron a dar unas conferencias, fui a Finlandia, yo pensé que... Bueno, le han puesto en todos los colegios. Pero fíjate lo curioso, que es un libro en el cual le puedes poner cómo tiene que hacer la visión binocular, y solo compran 2 páginas, porque dicen que es muy caro. Pero hacen la revisión en Finlandia que yo propuse hace 20 años en el ministerio, y que he repetido y tal. Y ya han descartado con 0 pesetas o con 0 euros, porque lo hace el profesor en el colegio, con unas láminas, que el que no ve la visión binocular se le ve. ¿Cuántos niños puede haber en una clase? 2, 3, vale, pues a eso se les estudia de arriba abajo, a ver qué tienen. Pero no haces agudeza, lo otro, si es que no vale. Si es que no vale, porque el niño va a intentar engañarte. Yo te recuerdo que del trabajo que hicimos en Toledo, toda Castilla-La Mancha, con una muestra de 8.000 muchachos, que utilizamos tu test, se descarta, o sea, sacamos el 40% de la patología que no era conocida por la familia. El 40%, o una de cada 4 de cada 10 niños, los papás no sabían. Luego el examen escolar, vale. Y sobre la vista estaba alrededor del 25%. Ahí está. El 25% Sí, es muchísimo. Estamos hablando que el 30% era el fracaso, y se atribuía el fracaso escolar o el no rendimiento o problemas de alteración del desarrollo, se debía fundamentalmente a la vista, y en segundo lugar al oído, y en tercero a la psicomotricidad. O sea que, quiero decirte que... La dislexia sí, sale en el mismo tanto por ciento que la insuficiencia de convergencia y que la falta de binocularidad. bueno, y todos Y lo sabemos. eso está ¿Y por qué superdemostrado. y por qué no, igual que antes existían oftalmólogos del Estado, etcétera, lo que no sabemos es, sabiendo que es tan importante, y bueno, pues ir al oftalmólogo a un niño le dan 3 meses. Hay un problema que siempre es el mismo, es decir, el pediatra ve que puede tener una patología y le dice a la madre que le vean a este niño los ojos. Llega al ambulatorio, el ambulatorio tiene 30, llega un niño de 1 año, tienen que ponerle las gotas, difícil que es y tal, le dice, tráigamelo usted dentro de 2 años. Entonces toda la labor que haces por un lado se te estropea por el otro, porque no hay oftalmólogos para niños, y porque no quieren verlos, y de paso la madre, pues si no tiene nada, agacha la cabeza y dice que mejor. Sí, lo que no sabes es que después, cuando no estudia bien,
Entonces ya se alarman y ya tienen 5 años, ya tienen 6 años, pero lo viene arrastrando. Antes había un cuerpo de inspectores médicos escolares, ahora ya no hay. que cuando llegaron estos chicos de la barba, lo diluyeron. Además yo creo que Y los convirtieron en médicos asistenciales. Entonces lo que tú dices, las enfermeras que teníamos eran llevados el TNE y todas las enfermeras, igual que iba a ver si había piojos entonces, que los vuelvo a ver, ¿verdad? A ver si había piojos, le ponía el test y no hacía falta que fuera un especialista. Era una de las enfermeras que iban a hacer las revisiones habituales. Llegaron, se acabó. A nosotros nos ayudó en la investigación en la ONCE. La ONCE tiene un servicio de especialistas que los tiene como becarios contratados y la verdad que hacen una función extraordinaria. Y otra cosa que también para niños con baja visión que están integrados en la escuela normal, o sea, esos niños van a la escuela normal, igual que los sordos, se les ponen sus aparatos y van. ¿Qué diréis que hicieron? Hicieron el estudio, que lo hizo, tú la conoces, una chica arquitecto brasileña, con la iluminación, es decir, sin cambiar absolutamente nada de la estructura física de un colegio, únicamente, por ejemplo, para saber dónde están las escaleras, la iluminación, saber dónde está el número del ascensor, no poner una bombilla que le interrumpa sino, es decir, cosas muy sencillas y gracias a la ONCE hemos hecho, y a la Universidad de Göteborg, allí se pueden hacer experimentos, es el único sitio del mundo donde puedes hacer experimentos con los niños, que es difícil. Entonces, ¿cómo adaptar la iluminación de una casa cuando viven personas de baja visión o donde hay ciegos? Porque todos tienen algún resto visual. Entonces, bueno, pues en Göteborg, con la iluminación, sin cambiar nada, lograron poner una media de iluminación, de lux, donde todas las personas de baja visión podían ver. Pero cosas muy sencillas, pero cosas sencillísimas, nada más que, te digo, con iluminación. Es igual que el mismo problema que hay ahora con los ordenadores. Claro. Hay muchos problemas visuales, hay muchos problemas de ojo seco, hay muchos problemas tal. Pero si colocáramos bien los puestos de trabajo y lo tienen escrito y dicho lo que tienen que hacer, cómo colocar el ordenador, cómo sentarse y cómo tener la luz, tendríamos la mitad de problemas. Es decir, que si previenes, la patología disminuye. Pero no, ya tiene que tener todo el mundo el ojo seco, ya tiene que estar todo el mundo fastidiado con los ordenadores en lugar de recolocarlo bien. Igual que pasa con los colores de las oficinas, es que es todo igual, pero claro, hay que querer hacer algo. Y aquí la preventiva, pues casi nadie quiere hacerla. Es que las empresas tampoco, no sé si por desconocimiento o porque no tienen luego gente que les informe, o no van a los puntos. No, pero tú te acuerdas que antiguamente, por ejemplo, estaba prohibido que las mesas fueran reflectantes. Hoy las mesas de los niños son reflectantes. El suelo tenía... Es decir, pero esto era de la época de la higiene, del año 1850... La medicina escolar o los pediatras se dedicaban mucho a este tipo de cosas higiénicas, que la luz entrara por la izquierda, porque la mayoría de los niños son diestros. Es decir, una cantidad de estudios que no se han vuelto a hacer. Aquello cayó... No, que entonces se empleaba el sentido común. Sí, claro. Yo siempre en plan de broma, a vosotros lo he dicho, que toda esta gente que legisla sobre eso, desaparecerían los problemas que tenemos si el que tiene que legislar esas tonterías se le obligara todas las mañanas a leerse un periódico de arriba abajo. Entonces, mientras se leía el periódico no se le ocurrían tonterías, después dejaba el periódico y se iba a casa. Y entonces el individuo sería con mucho menos... Pero es verdad, estamos comentando. La Ley de Protección a la Infancia de 1911 de mi abuelo es igual, bueno, por el estilo de ahora, la que han sacado, después le han sacado 4 o 5. Concho, si tiene usted una cosa ahí que funciona, utilícela, no la cambie. Y esto es igual. Si decíamos a los profesores del TNO, oiga usted, no haga usted tonterías, siga usted en eso que es bueno, bonito y barato. Lo que pasa es que actualmente los padres, la mayoría, puede llevar...
porque tienen medios suficientes para llevar a un niño a hacer una revisión. Yo les digo a muchos de la corte, oye, casi es mejor que este niño no vaya 4 meses al colegio, que no vaya 4 meses al colegio y le recuperamos el ojo bajo y cuando tenga el ojo recuperado lo llevas al colegio. Es que es mejor, pero eso no lo entiende. Y los padres lo agradecen, sobre todo los de preescolar. Es que les encanta. Sí. Bueno, querías... Sí, perdón, es que estaba... Perdón. Bueno, doctora, creo que ha valido la pena esperar una hora Sí, ha sido... por el magnífico contenido de la conferencia. Muchas gracias. Pero, sí, bueno, pero se ha hecho una pregunta y yo eso no sabía, que la hipermetropía es hereditaria. Bueno, pero puede haber hijos que se queden sin herencia, ¿no? ¿Cómo? Que puede haber hijos que se queden sin herencia, que no les toque esa herencia de... Sí, yo siempre Bueno. digo lo mismo, que si te van a dejar la herencia de la hipermetropía, que te dejen también la del dinero para las gafas. Pero puede que... O sea, que al que salga hipermétrope por culpa del abuelo, la herencia para ese. Yo soy hipermétrope y me enteré a los 23 años, pero tenemos un niño en común y yo no sé si es hipermétrope. No ¿Qué sé. es hipermétrope? Yo sí, no. Me enteré a los 23 años. ¿Te enteraste? A los 23 años, cuando yo tenía No 23 le años. llevaste nunca al No, otorrino porque a que le graduaran. Fui a una empresa que se molestaba por la salud de los que contrataba, yo que era hipermétrope. Pero No, tenemos- yo ahí lo que también tengo que levantar eso es que no es tan fácil y no da síntomas. Entonces, claro, yo doy síntomas de alerta para que la gente busque, pero también tenemos un gran problema en España. Es que el 70% creo que ahora de la gente va a la óptica, a hacerse las gafas. Entonces no hay ni una, no descartan ni una patología, porque es que ojalá la patología del ojo fueran las gafas, porque es que si el que es de las gafas, pues estás encantado. Y dices, "Ah", que digo, no, es que el 75 creo que es, vale, no hay más que ver cómo estamos los oftalmólogos y cómo están las presentaciones ópticas. Usted, hermano, que está preocupado por el... Sí, ya he terminado. Vamos a... ¿Eh? Sí, nada. Bueno, te va a quedar bien, no te preocupes. Vale. Y hay otro Y problema. eso es otro problema y además los ópticos no deben de ver a los niños, porque es que hay que dilatarles. Entonces, si se atreven a ponerle las gotas y tienen un problema es muy gordo, y si no se las ponen no va a ir bien. Entonces, claro, hay que dilatarles, hay que hacerles fondo de ojo y eso no vale. Ahora, luego ya que te haga la gafa el que quiera, eso da lo mismo. Pero hay un problema más gordo que ahora debería meterse con él. Las gafas esas que te venden en la farmacia, Ah, bueno. con la misma... Pero esos son adultos. No, Ellos ya pero son- bueno, pero es igual. Estos ya son mayores No, y allá ellos. pero que te quiero decir El problema es que el que niño los está en dos manos ojos no ven igual. el niño está en manos del adulto Sí. y el niño está en manos del adulto y el adulto es el responsable de llevar al niño. El adulto ya en su salud puede hacer lo que quiera. Si lo hace mal y lleva mal la gafa es un problema. ¿Hay algo más? Bueno, Bueno, pues muchas gracias, doctora. Nada, Me ha encantado la conferencia, me ha encantado, de verdad. Y ya que